Entre más tienes, menos libre eres. Mira, me di cuenta muy pronto que la verdad es que te vas rodeando de necesidades que no las tienes realmente, tú te las crea el círculo en el que te mueves y a nadie le importa, parece que sí, pero a nadie le interesa. Se me hace que es la explicación más precisa de lo que somos los seres humanos. Nos quedamos agarrados a un clavo ardiendo y no nos soltamos porque nos costó mucho trabajo, porque fue esto, lo que tú quieras, pero nos pasamos la vida protegiendo nuestras conquistas, nuestros logros, ¿no? Alejandro Irigoyen dejó su vida profesional, subió un velero con su esposa y sus 3 hijos y navegó por el mundo entero durante más de 3 años. En este episodio hablamos del miedo al cambio, del desapego, de cómo se planifica una decisión radical y de qué significa realmente construir una vida llena de riqueza y sin las esclavas, sin las esposas de la vida real. No tiene nada que ver con el tema económico. O sea, no, yo no soy fanático de los barcos. Yo soy fanático de la libertad. Soy fanático de estar moviéndome y saber que por mis propios medios soy capaz de trasladarme en cualquier parte de este pequeño punto azul, como decía Carl Sagan, ¿no? O sea, ¿en qué momento se convirtió esto o pasó de ser una fantasía a una realidad? Jamás fue una fantasía, lo tenía muy claro. ¿Qué le podrías decir, Ale, a las personas que como yo, tal vez, están buscando tener más libertad? Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast donde hablamos de inversiones que transforman tu vida. En este espacio descubrirás cómo invertir mejor tu dinero, tu tiempo y tus recursos para encontrar la verdadera riqueza. Si buscas transformar cada inversión en libertad, suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Hola Alejandro, bienvenido a La Revolución de la Riqueza, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu espacio maravilloso. No, hombre, el encantado soy yo. Tu historia la he escuchado desde hace ya mucho tiempo y me va a encantar poderla compartir y poder compartir esta conversión contigo. Entonces vamos a entrarle. Me parece bien. Vamos a entrarle de lleno y sin tapujos. A ver, cuéntanos cómo nace este sueño de dar la vuelta al mundo en velero, Alejandro. ¿De dónde nace esta locura de idea? Mira, te lo voy a hacer así como la historia breve. Yo comencé veleando en veleros en Valsequillo, en veleros de pequeñitos, porque mi papá un día agarró casi como de oportunidad un velero que estaba arrumbado en un terreno baldío de una señora viuda. Compró ese velero, yo habré tenido 5 o 6 años cuando llegó con ese barco y pues ahí empezó, digamos, el tema de la navegación, pues más como un juego con mis hermanos, que son más grandes que yo. Mis hermanos, somos 7 en total. Uno ya falleció, que también, bueno, ya lo comentaremos, falleció mientras nosotros navegábamos. Y no en la navegada, sino por enfermedad, aclaro. Y pues pasaron los años y por casi por coincidencia de la vida, un poblano que resultó ser tío de Berna, mi esposa, obviamente no nos conocíamos Berna y yo en ese momento, estaba buscando una tripulación para una regata que se efectúa cada año en Acapulco. Es la regata de Ixtapa a Acapulco. Entonces, yo nunca había veleado en mar. Un amigo mío, Javier de Velasco, fue el que nos enseñó a velear, el que nos enseñó a armar el barquito aquel que usábamos en Valsequillo, y pues le preguntaron a él que a quién podía recomendar de tripulantes poblanos, y la respuesta fue, oye, pues en Puebla no hay muchos, conozco pues a los Carvajal y conozco a los Irigoyen y conozco a 2 o 3 más, nada más, ¿no? Entonces, este hombre me habló y me dijo que si quería yo ir a la regata. Javier me invitó, y bueno, pues el barco lo tuvimos que subir de Acapulco a Ixtapas y Guatanejo. Esa navegación en la noche, la verdad, fue una cosa maravillosa, pues entre la charla y lo que siempre te lleva el tema de la navegación nocturna, es a cuestionarte los navegantes de antaño, cómo le hacían, y empiezas con ese tipo de cuestionamientos naturales, ¿no? Y ahí le dije a Javier, Javier, acabo de tener una revelación. Dijo, definitivamente esto lo voy a hacer el resto de mi vida, y a los 45 años voy a dar la vuelta al mundo. Obviamente, pues, soltó una carcajada. Me dijo nada más, pues ahí me invitas. Eso fue todo. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 21 años, 22 máximo. Entonces, fue un planteamiento serio, y la verdad es que a partir de ese momento, pues fue un proyecto con un drive muy largo y
cada movimiento, cada cosa que se fue haciendo conforme pasaban los años, pues de una manera muy, muy directa estaban dirigidos a alcanzar el objetivo. O sea, jamás quité el dedo del renglón y a los 45 años zarpé. Entonces, O sea, literalmente a los 45 años dijiste, o sea, sí te fuiste mentalizando desde los 21, 22 a... O sea, ¿en qué momento se convirtió esto o pasó de ser una fantasía a una realidad? jamás fue una fantasía, lo tenía muy claro. O sea, me sentía capaz de hacerlo, creí que podía, pues de alguna manera, pues generar la suficiente experiencia en ese tiempo para poder lograrlo. Y ya estando dentro del reto, ya habiendo zarpado, yo me acuerdo que mucho de lo que decía, digo, parece que la misma vida y donde nací, todo me preparó para esto, de alguna forma, ¿no? Porque había habilidades que se fueron, que todos decían, bueno, pues ¿en qué momento? Pues que toda mi vida me gustó el tema de las máquinas y de los fierros y fui curioso y entonces pues eso ayudó a que tuviera yo pues una cierta capacitación o una cierta habilidad mayor para poder lograrlo, ¿no? Y todo, la logística, el fondeo, todo, pues fue saliendo y lo fui organizando poco a poco, ¿no? Incluso pues hasta mi matrimonio, casi. Exacto, es que es lo que te iba a decir, porque o sea, hay un montón de variables. Obviamente está la viabilidad de que puedas darle la vuelta al mundo, que te capacites para tener la capacidad de velear, etcétera, que financies el proyecto de cierta manera, pero después los componentes como de la vida tradicional, llamémosle de esa manera, ¿no? O sea, yo ahorita si pensara hacer algo del estilo, pues encontraría una resistencia muy importante de mi esposa por la estabilidad que necesita ella y por la estabilidad de los niños, etcétera. Entonces, cuéntanos, digo, más allá del tema, bueno, en fin, me gustaría entender todos esos tracks, o sea, cómo se fueron dando todos esos tracks para que todo esto fuera viable. Mira, lo primero fue que al poco tiempo, a los pocos meses de esa navegación, pues ya empecé a velear seriamente. Me di cuenta, bueno, me invitaron a regatas que se hacían el último fin de semana de cada mes en Acapulco. Hasta la fecha se siguen haciendo de la misma manera. Y primero estuve veleando con esta misma familia, y como a las 3 regatas, o sea, a los 3 o 4 meses de estar yendo, conocí a otro personaje ahí, y que pues estaba en otro barco, que eran los punteros, eran los que iban ganando. Y él me dice, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros a navegar? Y la verdad, pues no dudé y me cambié de barco rápidamente. Y en ese barco, pues empecé a aprender muchísimas cosas, empecé a velear con gente que tenía mucha más experiencia y además que tenían un barco en unas condiciones maravillosas para las regatas, ¿no? Y de ahí, este hombre me dijo, ¿por qué no tienes un barco? En ese momento yo no me planteaba ni siquiera que pudiese, ¿no? Y me dijo, tengo uno que fue mi primer velero, es modelo 73, y desde ahí yo me empecé a hacer mi coco wash, ¿no? Diga, pues es el mismo año en el que yo nací, ahí es una señal y le voy a entrar. Total, me lo puso pues bastante fácil y me dio un plazo para pagarle. Y total, pues me metí en la danza de comprar un velero. Me ayudó en un principio para poderlo tener en el club, en Acapulco, y me ayudó en todo prácticamente. Entonces, pues al final yo tenía un barco, a los 23 años era mi primer velero oceánico, estaba destrozado, eso sí, o sea, realmente no sé quién le hizo el favor a quién, si yo a él o él a mí, pero bueno, pues tuve obviamente que meterme en las tripas del barco y hacerle de todo y buscarle cómo mejorarlo y digamos que ese fue mi primera novatada dentro del mundo de la navegación en vela, ¿no? Y me di cuenta que la regata me gustaba, pero me gustaba mucho más el tema de la travesía, la navegación a distancia. Y bueno, pues me empecé a echar mis aventuritas, ¿no? De que me iba a Zihuatanejo y luego me iba a Huatulco y eso pues la verdad es que, por ejemplo, el primer año de las 52 semanas del año, me fui 50 semanas, 50 fines de semana a Acapulco, ¿no? Entonces estaba yo, juguetito nuevo, ¿dónde te pongo? Todo el tiempo, para arriba y para abajo. Entonces, eso, ahí comenzó todo y luego, bueno, pues sí tienes un tema de, yo trabajaba para una empresa alemana en logística, soy ingeniero industrial y tengo una especialidad en producción. Pues obviamente te vas dando cuenta que no puedes pedir una licencia, ¿no? Para irte a dar una vuelta al mundo. Primero nadie te cree, nadie. O sea,
yo no, y menos en Puebla, o sea, imagínate, estamos en una ciudad en la que en un principio, pues ahorita ya entiendo lo que pensaban, en ese momento no me decían nada, todos, pues órale, qué bien, es que yo voy a dar la vuelta al mundo y tal. Siempre lo dije, ¿eh? Sé que parte del lograr las cosas, mucha gente te aconseja que no digas nada y que no se lo platiques a nadie. Yo sí lo platiqué, yo sí lo dije abiertamente. Y luego, bueno, pues cuando empecé a salir con Berna, con mi esposa, pues se lo dije, yo tengo un proyecto de vida y a los 45 años quiero dar la vuelta al mundo. O sea, ¿tú le entrarías a una cosa así? Y sin titubear me dijo que sí le entraba y era la primera vez que salíamos. Estuvo arriesgado aventar esa. Pues se aventó un rifle, los dos, ¿no? Como que los dos, entonces ahí comenzó realmente el tema, que primero era un proyecto individual, luego se convirtió en un proyecto de pareja, y después vinieron los niños y se convirtió en un proyecto de familia. O sea, yo siempre lo dije, a ver, estoy haciendo un experimento social en el que estoy tan convencido de que las cosas van a salir bien y que el resultado va a ser maravilloso como derrama de bienestar en mi familia y en mi vida, que estoy dispuesto a jugarme la vida entera y junto con mi familia. Entonces, pues fue un all-in, increíble, ¿no? Porque además, bueno, pues a través de los años yo renuncié a esta empresa alemana que te comentaba, porque lo primero que me di cuenta es que yo tenía que generar mis propios recursos. No puedes buscar un patrocinio cuando no has hecho nada. O sea, claro, ¿y a qué edad renunciaste? O sea, cuéntanos un poquito de la parte. 3 años trabajé con los alemanes en una empresa de inyección de plástico. Luego de ahí, pues me di cuenta que tenía que independizarme y que tenía yo que poner mi propia empresa para poder realmente organizar todo esto seriamente. Entonces, desde el año 1 de estar trabajando con los alemanes, pues yo estaba, ya sabes, monitoreando dónde estaba la oportunidad y hacia dónde podría yo, pues, detonar la independencia o generar la independencia financiera y poder emprender, ¿no? Siempre hice negocios toda mi vida desde muy chavo y también en la universidad. Pues estuve haciendo proyectos de ciencias y le vendí equipos de física a las universidades y, o sea, digamos que siempre encontré la manera de poder emprender y generar recursos. Eso no era algo que le tuviera yo miedo, ¿no? Entonces, renuncio a esta empresa, me doy cuenta por unas amistades que tenía en ese momento que el tema de la joyería era algo que estaba como muy en pañales en México, muy artesanal. Dije, ¿qué pasa si le metemos ingeniería al tema de la joyería? Entonces empecé con un pequeño taller, a hacer piezas de joyería de fundición en cera perdida y con la firme y clara intención de ir metiendo tecnología de primer mundo, ¿no? Entonces trajimos la primera impresora 3D para joyería que hubo en el país. Fue la tercera que se vendió a nivel mundial. O sea, como siempre tratando de ir a la vanguardia con el tema vinculado con ingeniería y con tecnología, para meterlo al proceso. Y lo que ocurrió en aquel momento con la empresa de fundición de joyería es que me di cuenta que dentro de un México con muchos riesgos de inseguridad en la calle, mi papá siendo comerciante, vendiendo dulces y esto toda la vida, pues el riesgo estaba todo el tiempo en la calle, ¿no? Asaltaban un tráiler, un camión y te daban un palo del tamaño del mundo que pues eso no me hacía mucho sentido. Otro de mis hermanos fue textilero y se dedicaba al tema de la maquila y la misma historia. Pues en un contenedor se iba una fortuna de prendas y pues si llegaba bien, si no tenía broncas con la aduana, si no tenía mil temas, ¿no? Entonces, analizando así claramente el tema de la producción de joyería en aquel momento, me pareció un negocio muy atractivo, con muy buen margen, sin tener que hacer facturaciones inmensas ni nada por el estilo, pero me permitía tener digamos, una vida en la que tenía tiempo para mi familia, tiempo para el negocio, tiempo para mí, y pude empezar a combinar esas áreas, ¿no?, de oportunidad sin volcarme, obviamente, a no sacar la cabeza del negocio, ¿no? Entonces, por ahí empezó el tema del fondeo. Los primeros años me eché, obviamente, jornadas de 16 horas, los primeros 10 años. Trabajaba todo el día y estaba generando siempre ideas y buscando clientes y nos ayudó a crecer muchísimo. Entonces, lo siguiente era cómo puede funcionar la empresa sin que yo esté presente. Y entonces ahí empecé a capacitar gente en cada área, en el área de mantenimiento, en el área de administración, en el área de ventas, en el área de diseño. Entonces tenía yo gente en cada área
y entonces ahí fue cuando comencé a ausentarme de pronto. Por ejemplo, me iba un mes a una invitación que me hacía algún amigo para mover un barco, y igual me iba un mes, me iba 3 semanas, regresaba y todo funcionaba perfectamente. Entonces empecé a soltar poco a poco. Te estoy hablando que esto fue después de prácticamente 12 años de empresario, Claro, y de muchas iteraciones y errores y, ¿no? Y bien, en fin, así es la vida. Cómo es la vida, exactamente. Entonces, ahí empezó, digamos, me di cuenta que sí era un tema que podía hacer. O sea, creo que el tema de poder lograr un proyecto de esta magnitud va más relacionado con el tema logístico, o sea, el tema de tu tiempo, que con el tema económico. Entre más tienes, menos libre eres. Esa fue una conclusión, pero contundente en mi vida, ¿no? Entre más. A ver, entrémosle más a esa. Entre más tienes, menos libre eres. Cuéntanos más. Totalmente. Tienes que cuidar más cosas. Si tienes una casa, pues cuidas esa casa, y cuántas veces no sales porque no te vayan a meter, porque no esto, porque no el otro, porque si algo pasa. Entonces, como que empiezas a tratar de proteger tu patrimonio a través de los miedos y de estar presente cuando pues eso no te blinda de lo que pueda suceder. Yo pongo el ejemplo que seguramente ya lo has escuchado, Javi, el de la forma en la que cazan en el Amazonas a los changuitos. Hay unos monos que en un tronco hueco le hacen unos pequeños orificios y meten unas frutas. Entonces los changuitos llegan, meten la mano, y cuando agarran el fruto no pueden sacar la mano, y así es como los capturan sin hacerles nada. O sea, el animal no abre la mano. O sea, la libertad la tiene si libera la fruta, saca la mano y se va. Se me hace que es la explicación más precisa de lo que somos los seres humanos. Nos quedamos agarrados a un clavo ardiendo y no nos soltamos porque nos costó mucho trabajo, porque fue la herencia, porque fue esto, lo que tú quieras. Pero nos pasamos la vida protegiendo nuestras conquistas, nuestros logros, ¿no? O sea, mano ocupada, mano perdida, lo que decía Facundo Cabral. Increíble, increíble. Porque es en teoría lo que nos da la libertad y es lo que nos termina quitando la libertad. Exactamente. O sea, yo creo que la libertad la tienes desnudo, no la tienes con cosas. O sea, si entre más cosas tienes, más apegos tienes. Y además son apegos absurdos, porque te pasas toda tu vida cuidando algo que lograste o que conseguiste, y al final te vas. O sea, estamos aquí de paso. Y nadie se lleva nada. Nada. Y tu hijo igual lo tira a la basura, ¿no? Tu hijo agarra y dice: oye, mi papá se pasó la vida cuidando esta mugre, o la vende, o la tostonea, o la remata, lo que quieras, ¿no? Le va a hervir la piel a muchas de las personas que nos están escuchando, pero qué bueno, porque se empiecen a cuestionar eso, porque tienes toda la razón. O sea, lo que nos da libertad nos termina quitando tiempo, ¿no? Como tú dices, el cuidarlo, los miedos, las preocupaciones y demás, pero también el tiempo de administrarlo. O sea, en fin, estos empresarios que generan patrimonio increíble y demás, y el impacto, y está bien, ¿no? Si lo quieres es generar impacto, muy bien. Pero lo decía también Jensen Huang, el que es el CEO de NVIDIA, decía: si yo me hubieras preguntado hace 20 años que yo hubiera tenido que pasar por todo esto, y si lo volviera a hacer, te diría contundentemente que no. Exacto. Entonces dices, pues es una buena pregunta para hacerse, ¿no? Si verdaderamente quieres pasar por eso. Mira, me di cuenta muy pronto que la verdad es que te vas rodeando de necesidades que no las tienes realmente. Tú te las crea el círculo en el que te mueves, y a nadie le importa. Parece que sí, pero a nadie le interesa. Entonces, de pronto, el mar, lo que me hizo sentir a mí como ser humano, fue lo insignificantes que somos. Y eso fue lo primero que noté en esa navegación que te dije, que te comenté de Zihuatanejo, de Ixtapa. Esa noche fue esa inmensidad la que me hizo darme cuenta que yo quería transmitirle a mis hijos o a la gente con la que yo estuviera ese mismo sentimiento, ese sentir de lo que soy y lo que me hace vivir el mar, la naturaleza, que no tiene nada que ver con el tema económico. O sea, yo no soy fanático de los barcos, o sea, yo soy fanático de la libertad, soy fanático de estar moviéndome y saber que por mis propios medios soy capaz de trasladarme en cualquier parte de este pequeño punto azul, como decía Carl Sagan, ¿no? Ahí te vas moviendo, te vas moviendo. Entonces es una joya de libertad la que te brinda el mar. A ver, entrémosle más al hilo de la libertad. Para ti, ¿qué es la libertad? Mira, yo creo que la libertad realmente está en el no depender de alguna manera
tenemos necesidades en el sistema en el que vivimos. Por ejemplo, el tema del dinero, pues no puedes simplemente prescindir de dinero, pero sí creo que en el momento en el que el dinero se utiliza para una cuestión de lo que te permite es tener mejor calidad de tiempo, que si es tu recurso más sagrado es el tiempo. Es lo único que sí tienes, que tú defines en qué te lo quieres gastar. ¿Te lo quieres gastar en un escritorio o te lo quieres gastar en un trabajo o haciendo Pero en un viaje. o en un viaje o lo que tú quieras? Cada quien define en dónde quiere gastar ese tiempo. Yo creo que la libertad representa exactamente la capacidad que puedas tú tener para hacer de tu tiempo lo que tú quieres hacer como tú lo quieres hacer. Porque al final simplemente lo que ha cambiado es la forma de la esclavitud, pero no se ha, seguimos con el Blueberry, con el Blackberry, perdón, aquí en el tobillo. O sea, traes tu cadena y tu grillete de otra manera. ¿Y crees que porque eres empresario y que estás siendo independiente? Pues no, ahora eres esclavo de lo que conquistaste, que es tu empresa. Y ahora no puedes ausentarte, no puedes dejar de ir. Ahora generas no sé cuántos miles de empleos, pues ahora eres esclavo de esa generación de empleos y lo que te permites es que entre más lana tienes, bueno, pues te das gustos más caros y llegas a lugares más lejos porque tienes una movilidad mucho más rápida, pero tu tiempo sigues dedicándoselo a seguir sentado en el escritorio generando lana para alimentar a toda esta bola de gente que tú los invitaste a trabajar contigo. Entonces, creo que hay una como ambigüedad en lo que te propone el sistema y lo que termina siendo, que no tiene nada que ver con la esencia del ser humano. Wow. Sí, y no nada más de los empleos y todo, sino también de seguir alimentando el ego de este personaje que has creado, ¿no? Y de la identidad de empresario y de la identidad del hombre exitoso, por llamarle entre comillas, porque la gente te ve con dinero, ¿no? Por estas métricas que socialmente se han aceptado como métricas de éxito, pero que probablemente nada tenga que ver con la felicidad, porque si mides la felicidad de las personas que tienen ese nivel de responsabilidades o la libertad, ¿no? Todos estos valores universales, seguramente saldrías bajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le están dedicando a eso? Por más que se puedan ir a tener vacaciones a Dubái, a donde fuese, pues lo hacen con el 3% de su tiempo, con el 1% de su tiempo, el 99% del tiempo están en la carrera de la rata. Exacto. Acuérdate, Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, mencionaba mucho eso, ¿no? Que tú no lo pagas con dinero, lo pagas con tiempo, que lo que compras lo estás pagando con tiempo que dedicaste para generar el recurso y poder adquirir algo. Pues realmente lo pagas o sea, estás cambiando tiempo con tiempo. Entonces, si para irme una semana a vivir la vida, le tengo que dedicar 51 semanas de trabajo, pues creo que está mal, ¿no? O sea, algo está mal. Bueno, no sé, o sea. Pues, no, ya hasta me está haciendo cuestionarme a mí. Yo estos últimos años me he metido más en toda esa línea de cuestionar qué es la riqueza y eso es lo mucho que hablamos, ¿no? Eso fue también el ángulo que me interesaba de platicar contigo. Y además hay una cosa que no he platicado mucho, pero es que mi padre era fanático del veleo y de Carl Sagan y en fin, del universo. Y me gustaría entrarle ahí. O sea, ¿qué te da el mar, no? Porque tienes toda la razón, o sea, estas noches veleando, pues son mágicas, místicas para hablar de la profundidad del universo, ¿no? De qué hacemos aquí, de todas estas preguntas filosóficas, reflexivas. ¿A ti qué te ha dado el mar? Mira, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que lo que hicimos realmente no fue un trayecto de un punto A a un punto B. Un viaje de estas características termina siendo un viaje interior. Y me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, tuve que estar preparando el nuevo barco y lo recibí en Turquía. Y por temas de visado me tenía que salir de Turquía, ir a una isla que está enfrente que se llama Rodas, que seguramente, bueno, la conozco obviamente, y de Rodas regresarme en el ferry. Y me acuerdo que pasé un par de noches en Rodas y caminé por ahí en la noche, tarde, no había casi nada de gente. Y mi cuestionamiento ahí era, ¿cómo de esta pequeña masa de tierra surgieron grandes pensadores, o sea, si no hay nada, pues por eso, porque no hay distractor, está el mar y el tema de la observación, el tema de a lo que te lleva no es que estés viendo así a lo tonto, ¿no? Al horizonte,
es que ahí es cuando empieza a haber un tema de un viaje hacia adentro y empieza el cuestionamiento y te empiezan a surgir 1000 preguntas. Eso es lo que te da el mar. Esas noches de guardia, me dicen, oye, no te aburres, no, al revés. Podía poner desde un audiolibro, porque muchas veces, pues para no prender la luz y esto en la noche, me ponen, uno de mis hermanos me recomendó, Luis, los audiolibros. Uy, qué maravilla. Entonces, después de eso, pues seguías paz, y al rato, entonces eran cuestionamientos, y al rato era esto, y surgían preguntas de parte de todos. O sea, en una ocasión, por ejemplo, estaba mi hijo Diego, veníamos navegando entre Turquía y Grecia, y pues están enfrente a nada de distancia. Entonces, al cabo de una hora, pues me veía que yo bajaba una banderita y subía otra. Y luego volvía a bajar la banderita ahora de Turquía, yo la ponía la de Grecia. Y se me queda viendo y me dice, oye, pa, ¿y los peces saben esto también? Es un niño que en ese momento tenía 6 años, 7 años. Y le dije, tienes razón, Diego. Me dice, ¿quién decide dónde está, dónde se divide? Tienes razón. Y entonces ahí fue una plática con mis hijos. Yo le digo, a ver, hay que partir del punto de que todo lo que vivimos los seres humanos son inventos del ser humano. Punto, que se acabó. Porque me preguntaban del horario, me preguntaban de geografía. Digo, mira, toda esta parte por donde vamos navegando, pues fue, por ejemplo, territorio otomano. Pero hasta tal año se cayó, derrocaron al Imperio Otomano, empezó la parte de Turquía como tal, se redujo, ocurrió esto. Entonces, todas esas pláticas eran todo el tiempo el horario. ¿Quién decide? ¿Por qué dices que aquí es el último lugar donde se mete el sol en Samoa? Pues yo veo que se ha metido todos los días, a la misma hora. Pues sí, es que tú vas en bicicleta prácticamente, o sea, no tienes jet lag, no tienes cambios de horario. Digo, son acuerdos que los seres humanos nuevamente tuvieron que inventar para poder tener pues una línea, un orden, pero todo, creencias, religiones, políticas, tendencias, filosofía, todo son inventos del ser humano. O sea, ¿cuándo has visto un animal orando? ¿Cuándo has visto un animal que tiene piedad? Pues no, o sea. Sí, o intercambiando dinero. O algún trueque, pues tampoco lo hay, ¿no? Son temas, no está en la naturaleza. Nosotros hemos inventado absolutamente todo esto y partiendo de ahí, pues entonces ya la situación pues, se vuelve mucho más simple de explicar, porque si yo le tengo que decir con lo que estoy cargando históricamente, pues tengo también que darles mis miedos, todos los temores, todas las cosas. Somos grandes vendedores y grandes compradores de miedos. Entonces, que si los animales, que si el tiburón, no te metas al agua. Perdón, eso nos lo dejó la herencia de la película de Tiburón. O sea, el pánico al mar. Pero mis hijos nadaban ahí con los tiburones y estaban para arriba y para abajo y había gente que de irresponsable, suicida, asesino, vas a matar a tu familia. O sea, no te imaginas cómo me hicieron pedazos antes de zarpar, pedazos. A ver, vamos a entrarle a ese hilo que me interesa mucho, que es el hilo de la familia. O sea, ya nos platicaste un poco cómo te preparaste en las cualificaciones y demás para velear, también un poco el track financiero para lograr el tener esa independencia. Ahora platícanos el track de la familia, o sea, ¿cómo diseñas una vida en familia como para hacer viable este viaje y después pues cómo pasa de la idea a la acción? Y cuéntanos todas estas anécdotas con el mayor lujo de detalle, porque lo primero que me vino a la mente cuando escuché tu historia es cómo haría esto con una familia. O sea, ¿cómo haces una planificación familiar con este plan de vida? Bueno, mira, primero hay que tomar en cuenta que no lo subí de un día para otro. O sea, mis hijos ya nacieron con barco. Ellos aprendieron a nadar en el mar desde el velero. O sea, no fue un tema de la escuela y que, pues yo me iba con mis hijos, tenían 2 semanas, 3 semanas de nacidos, ya estaban en el velero. Entonces, la primera sumergida en una masa de agua, bueno, obviamente latina y esto, pero una masa de agua grande, pues fue en el mar. Entonces, pues toda la vida les hicimos incluso, pues yo creo que se podría calificar hasta como de coco wash, ¿no? Berna, mi esposa, que pinta maravillosamente y es una artista, en el muro del cuarto de mis hijos pintó un mapamundi y mientras los estaba poniendo los calcetines y vistiéndolos para ir al cole, pues había una ruta que era la que íbamos supuestamente a seguir
y a ver, ¿dónde está tal país? ¿Y a dónde vamos a navegar? ¿Y a dónde? Entonces, pues ellos de alguna manera ya lo traían en la mente. Lo que sí sucedió fue que cuando ya se acercaba la fecha, ahí vino el tiroteo, ahí vino lo que yo jamás había percibido. O sea, todo el mundo te decía, pues órale, qué buena onda que vas a dar la vuelta al mundo. Hasta ahí, lo que decían atrás de mí, yo jamás me lo imaginé hasta que se acercó la fecha. Entonces, ya que se acercó la fecha, pues ya había gente que con un cinismo brutal se atrevía a juzgar o a opinar cuando ni siquiera me conocían. O sea, gente que yo había saludado o que nada más nos conocía de hola y adiós, se atrevieron a acercarse a decirme, oye, ¿no te parece muy irresponsable lo que estás haciendo? Y yo decía, se me hace más irresponsable que te acerques a mí a cuestionarme algo cuando ¿tú qué? O sea, ni me pagas nada, ni dependo de, o sea, ¿por qué? ¿Y cuáles eran los argumentos de eso? No, miedo y a ver, lo que yo entendí al poco tiempo, tuve un hombre que fue muy importante en mi vida que se llamaba Vital Alzar, ya falleció. El capitán Vital, él fue el que me ayudó, digamos, a navegar entre los hombres. No, él no me ayudó con la instrucción marina, él me ayudó a lidiar con el drama humano, con la esencia humana. Me decía, chaval, acuérdate que lo único que nadie perdona es el éxito. Me dice, y esas personas que te cuestionan y que te ponen el pie, no son más que rocas que tienes que rodear o que tienes que saltar, y son grandes maestros. Me dice, ahí es donde vas a demostrar si tienes la categoría que dices que tienes para hacer lo que dices que quieres hacer. Así que lo único que están reflejando es su falta de conocimiento en el tema, no es contra ti. O sea, jamás te están criticando a ti. Lo que te están diciendo es, yo con mis conocimientos no sería capaz de hacer eso. ¿Por qué tú te atreves? Porque ellos tampoco saben que tú tienes esa capacidad, no te conocen como tú bien dices. Entonces, cuando él me lo explicó de esta manera, dejé de ver los ataques como algo personal, porque incluso, vaya, en mi casa, o sea, mi papá me decía, no entiendo qué estás haciendo, estás loco. Y luego 2 semanas antes de zarpar, vendo mi casa porque un cuate se acercó, yo le iba a echar llave y ya, o a rentarla, no la pude rentar. Y de pronto un tipo me dijo, oye, me encanta tu casa, ¿la vendes? Sí. Y Berna me dijo, oye, llevamos un año viviendo acá, nos costó muchísimo esfuerzo, ¿de verdad no tienes apego con eso? Le dije, Berna, si lo hicimos una vez, o sea, es lo mejor que nos puede pasar ahorita. ¿Qué hacemos con la casa? Pues va para afuera. Total, hicimos ahí un tema, y eso se convirtió más adelante en un patrimonio. Estábamos viviendo en Valquirico y pues una casa divina, la verdad, fuimos muy felices ahí y mi papá no podía creer, me dijo, ve cómo vives, ve lo que estás haciendo, ve lo que has logrado. Vas a tirar todo a la basura para irte a jugar la vida con tu familia. O sea, me lo decía así. Me dejó de hablar unos meses antes de zarpar, hasta que le dijo, oye, espérame, yo creo que no es lo que he logrado, es gracias a esto me puso en esta posición en la que puedo lograr lo que siempre he querido. Entonces lo voy a hacer. Y a ver, eso no se tocó, el tema patrimonial, todo eso no lo toqué, ¿no? Nosotros en ningún momento, no fue que me quemara todos la pólvora en una aventura. O sea, es más barato vivir en el mar, mucho más barato que vivir en tierra, de entrada. O sea, no pagas rentas, no pagas luz, no pagas agua, o sea, produces de otra manera. Tú gestionas tu vida en el barco como si fueras pues un pequeño pueblo o un pequeñísimo pueblo, porque tienes que gestionar desechos, o sea, los desperdicios, la generación de agua, la generación de energía. O sea, eres un pequeño pueblo, es una microisla flotando y pues la comunidad, esa célula primaria que es la familia, ¿no? Y eso es lo que es un barco, es un laboratorio de física en el que todo va ocurriendo y te vas moviendo por la fuerza de la naturaleza y todo. Entonces, pues es una maravilla tener esta oportunidad. O sea, lejos de verlo como un riesgo altísimo, yo lo vi como una oportunidad única. El poder agarrar y decir, clac, y me voy. Trata de irte. No puedes. Una tarjeta no te deja. Un contrato telefónico no te deja. Te tienes que ir de aquí muerto porque si no, o sea, despegarte de la tierra, como yo le decía, o sea, no nos damos cuenta de lo adheridos que estamos a la tierra porque nunca te vas más de 2, 3 semanas, un mes. Bueno, es que yo me fui a vivir a Canadá. Sí, pero lo único que cambiaste fue de lugar, pero el sistema es el mismo.
Decía yo, a ver, estos somos como Gulliver, ¿te acuerdas que lo tenían los liliputienses con alfileres? Bueno, pues cada logro, cada crédito que consigues, cada máquina nueva, cada empleo que generas, es un alfiler que te va pegando, atando a la tierra, y cuando te das cuenta, no te puedes mover, o sea, no puedes agarrar y decir, bueno, con permiso, siempre no puedes. Increíble. Yo estuve, no sé si valga la pena la comparación, pero estuve ahorita una semana en Burning Man, que no sé si hayas escuchado este experimento social. Me encanta. ¿Has ido? No he ido, pero tengo muchos amigos que están muy involucrados en el tema. Pues a ver si nos vemos por allá el próximo año o en alguno de los siguientes años, me encantaría compartirlo, pero es interesante porque justo es ese desapego a todo, ¿no? Es ir a cambiar las reglas del juego, en fin, salirte del rat race, ¿no? Yo decía que pues por una semana vives fuera de la Matrix, ¿no? Y digo, tú viviste un año, ¿no? Y la pregunta va, no, 4 años, perdón. Cuéntanos ya, o sea, llega ese momento. ¿Te entra miedo? O sea, o alguno de los cuestionamientos y todo esto que te habían llegado a decir y tu papá y demás. O sea, cuéntanos cómo vives esas semanas, días en los que esto ya se gesta y se vuelve una realidad. A ver, la presión fue brutal. Perdí 15 kilos de peso, así nada, antes de zarpar, ¿eh? Primero, todo el mundo te dice que estás mal, todo el mundo. O sea, los únicos que te apoyan son realmente tus amigos que te conocen profundamente, que son tal vez uno o dos de tus hermanos que te conocen a profundidad, pero te estoy hablando que si son 3 o 4 personas dentro de todo, son muchas. Entonces, la presión era brutal, ya no me podía echar para atrás, honestamente, y de pronto sí me entró un agobio que le decía yo a Berna, ¿te acuerdas? A mi esposa, le digo, ¿te acuerdas de la película de Indiana Jones, esta que el muro se va moviendo y parece que va a caer en un abismo y el cuate está, ay, bueno, así me sentía. Lo increíble fue que exactamente como en la película de Indiana Jones, cuando da el paso, resulta que había donde apoyar el pie y había el segundo y era un puente que simplemente no lo veías. O sea, la analogía se me hace muy precisa y es exactamente lo que ocurre cuando tomas una decisión así. O sea, hay veces que deseas tanto lograr algo que el proyecto, ya el sueño, toma el control de tu vida y tú ya no manejas. O sea, yo me empecé a dar cuenta que yo ya no estaba, o sea, las decisiones ya venía una atrás de otra y empezaban a suceder cosas que yo no tenía nada que ver, te lo juro, Javier. Le decía a Berna, si me atrevo a decir que fue gracias a mí, sería un derroche de soberbia y estaría pésimo. O sea, esto que está ocurriendo yo no tuve nada que ver. O sea, simplemente seguí la intuición, porque eso sí he hecho toda mi vida. Si algo me vibra, va para allá y me he metido en cada locura que no te imaginas de qué tamaño. Bueno, pues ve, la de la vuelta al mundo nada más. Y sí, y la presión fue brutal, pero le hice caso a la intuición, le hice caso, a ver, confié. Así me decía Vital, chaval, confía, créeme que estás protegido, no te va a pasar nada, porque tu fin es un fin superior, no es un tema de egos, no es un tema de tener, es algo que estás sembrando en tu familia y eso es energía a una frecuencia, o sea, vibrando a una frecuencia que te va a generar un bienestar. Entonces, confía. Y bueno, pum, y era una y otra, o sea, hubo hasta cambios de clima. Y yo decía, no puede ser. O sea, yo no tuve nada que ver en eso. O sea, yo lo único que pedí es, pues, a ver, si quieren que lleguemos, pues que las condiciones se nos den. Y pum, de repente el viento viraba y se daban las condiciones. Entonces, eso pasó una y otra y otra y otra. Pero era necesario, pues, tener el coraje de tomar la decisión y de seguir adelante. O sea, porque pues sí, ahí está, ¿no? La gente dice, oye, decreta. Sí, pero decreta haciéndote consciente que tienes que remar y tienes que, o sea, el rumbo ya lo tienes, la balsa ya la tienes, ahora rémale. Y ahí es donde está el esfuerzo individual y donde está ya el tema de pareja y el tema de equipo y todo lo que significó el grado de involucramiento que tuvieron todos, o sea, mis hijos, Berna, hizo suyo el proyecto de pronto y mucha gente pensaba, pobre mujer, sumisa y abnegada, que estás siguiendo al loco del marido, que va directo al suicidio. Perdón, todo menos eso. O sea, ella tomó la decisión, yo creo que fui mejor vendedor que velerista y le vendí la idea muy bien y me creyó y hoy el proyecto continúa y vamos a terminar regresando al barco y todo porque
si ya vimos dónde está la libertad, es absurdo e incongruente volver a regresar a la cajita de 2x2. Platícame de eso, del trabajo en equipo. Decías que es un pueblo, es una isla flotante. ¿Cómo hacían que este pueblo sobreviviera y cuál era la dinámica que se gestaba en la familia? ¿Y qué rol jugaba cada uno de ustedes? Los primeros meses hubo un poco de desorganización cuando zarpamos. Me acuerdo que Berna estaba muy incómoda porque me dijo, es que yo no voy a poder, o sea, si yo tengo que hacer todo, esto no está bien porque nadie ayuda y yo tengo que estar viendo por los tres. Y entonces, a ver, nadie te lo está pidiendo. Entonces, bueno, pues ¿por qué no lo ves tú? Ok, llegué con los chavos, hablé con él, les dije, oigan, a ver, esto no es de gratis. Somos 5 atendiendo a 5. No somos 2 atendiendo a 5. Entonces, esto no es gratis. Es algo que tienen que meterse en la cabeza, que se lo tienen que ganar. Y la forma en la que se lo pueden ganar es apoyándonos. Ayúdenos tendiendo su cama, lavando los platos, involucrándose en el día a día del barco. Y fue casi en automático. Me dijo, sí, pa. Se volteó a verme y me dijo, te odio. No, ¿por qué no me dijiste que era tan fácil? Le dije, es que tenemos esa idea los papás, que creemos que les tenemos que resolver la vida porque son niños, y no es así. Perfectamente puede lavar un plato y ponerlo y lo enjuaga. Perfectamente puede tender su cama. Digo, ¿por qué pretendemos resolverles la vida todo el tiempo? Lo único que estás generando son unos inútiles de primera. Y entonces, pues despiértame, no, pero te despiertas tú. El que quiere pasar el examen eres tú y el que tiene la clase mañana a las 7 eres tú, no yo. Si no llegas, vas a reprobar. Y eso es algo que se ha perdido. Yo creo que una de los grandes regalos que tuvimos fue precisamente que pudimos poner límites tan firmes con los hijos que lo que generaron fueron seres humanos maravillosos. Fueron autodidactas, les dimos permiso de que se aburrieran y que fueran creativos, porque no es, mételos a clase de esto, clase de otro, pobres chavos regresan en la tarde hechos pedazos porque ya tuvieron karate, ballet, inglés, matemáticas, además estamos pretendiendo meterles una cantidad de información que no está dentro de ellos el manejarlo en ese momento. Dije, a ver, yo creo que lejos del tema escolar, tenemos que enfocarnos en el tema filosófico de lo que es la convivencia humana. O sea, si nosotros logramos transmitirle a nuestros hijos lo que implica la relación humana y cómo el ser empáticos en una situación les va a dar a ganar mucho más que el simple conocimiento per se, pues yo creo que estamos haciendo algo que es a donde tenemos que enfocarnos en la educación. O sea, aprendieron, por ejemplo, inglés sin tocar un territorio de habla inglesa. ¿Por qué? Por necesidad, por hambre. Tenían necesidad de comunicarse con niños de otros veleros. Entonces, ahorita Alexa acaba de presentar su examen de Cambridge, que le llaman creo que C2, y pues con una calificación excepcional. Y nunca ha pisado, o ha vivido en Estados Unidos o en nada. Lo aprendió con un... Pero ¿cómo estudiaban? O sea, ¿cómo estudiaban mientras estaban dando la vuelta al mundo? De una manera muy simple, con el día a día. Por ejemplo, el cambio de moneda, a ver, si vamos a hacer una navegación de 10 días y queremos comer una manzana diaria, ¿cuántas manzanas tienes que comprar? Pues 10 por persona. Somos 5, ¿cuántas compras? Pues 50. Entonces, aprendieron con esa dinámica el tipo de cambio. Aprendieron viviendo. Aprendieron haciendo. Y luego, el barco es un laboratorio, ¿eh? O sea, es física, son vectores, son fuerzas, tienes química, tienes termodinámica, tienes hidráulica, supervivencia, cocinas. O sea, vas aprendiendo de todo y entonces empiezas a entender la fuerza del viento y cómo te mueve y cómo la quilla hace una función como si fuera un riel y de dónde surgió eso, ¿para quién se le ocurrió? Pues resulta que los fenicios y qué tal. Entonces te empiezas a meter a temas de historia y cuando vas llegando a los lugares, entonces vas hablando de la historia del lugar y una de las cosas que me di cuenta o nos dimos cuenta fue el desarrollar, o sea, el tener esa capacidad de dimensionar en el lugar donde ocurrieron las cosas, te permite que aprendas la historia de una manera mucho más fácil y mucho más amigable que en un salón de clases. Les decía yo a Berna, a ver, el conocimiento universal pretendemos meterlo en un aula y eso es una universidad o eso es una escuela, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros podemos hacer trabajo de campo? Yo aprendí más en la calle o en el trabajo
que en la universidad. Entonces, en la universidad tú estás en una embarrada de todo, pero sales igual sin tener gran noción de para dónde ni nada. O sea, ¿dónde aprendes a llenar un cheque y hacer una recibo o hacer una factura? Cuando estás trabajando. Entonces, todo esto, me corrieron de 7 escuelas, yo era un niño problema, no, era inquietísimo, hiperactivo, déficit de atención, todas las cosas calificativos que hoy en día están súper de moda. Bueno, pues yo era. Pero a ver, espérame un poquito. Ahí entremos la S. ¿Por qué crees que eso pasaba? O sea, porque yo creo que tal vez era una respuesta tuya justo a esa privación de la libertad. O sea, el ADD o ADHD está comprobado que es un mecanismo de defensa de los niños que viven en situaciones de mucho estrés dentro de sus casas y que esa es la manera en la que ellos hacen opt-out de la realidad en la que están viviendo. Yo fui el 6º hijo en una familia de 7. Nací después de casi 10 años del último, o sea, eran 5 y luego nací 10 años después. Entonces, obviamente, mi inserción en el mundo pues entró en una familia de adultos. De adultos que con mucha libertad, pero no había una marcación personal. O sea, yo crecí por la libre. Mi papá pues ya estaba más grande, mi mamá también. Hoy, por ejemplo, mi mamá tiene 92 años y mi papá murió de 92, hoy tendría 94, 95. Entonces, pues era un papá ya mayor y con el que tuve mucha cercanía y todo muy bien, pero a ver, era old school. Me brinqué como quien dice una generación. Mi hermana mayor podría ser mi mamá, o sea, en cuestión de edad, ¿no? Cuando yo nací ya tenía 20 años y estaba casando. O sea, pudo haber sido una mamá, como la mayoría de las mamás de mis amigos, pues son tal vez un par de años más grandes que mi hermana, mayor. Entonces, todo eso, ese buscar un lugar en el mundo, ese tratar de tener hasta una aceptación, se puede decir, pues fue lo que generó muchísimas preguntas. Todo el tiempo me la pasaba leyendo, me encantaba el tema de la historia, me encanta el tema de informarme, de meterme en los temas que son de interés, digamos, para mí. Me meto hasta lo más profundo que puedo. Y yo creo que todo eso me fue llevando pues, a ser lo que hoy soy, pero también pues, las escuelas pues, eran una ya, luego pues estabas en las oficiales, digamos, las de lasallistas y las de jesuitas y las de eso. Y luego de ahí te expulsaban y ya te ibas a la de los corridos. Y luego de los corridos ya eran corridos de diferentes niveles, casi criminales, ¿no? O sea, ya había, o sea, tuve compañeros que de pronto los expulsaron porque un día llegaron armados, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde te metiste? Pues es que ya no había escuela donde meterme. Pero ¿no crees que también, o sea, pensando en estos sistemas y como dices, en la falta de libertad que se genera o se ha generado en los últimos siglos en la sociedad, que como dices, la esclavitud nada más ha cambiado de forma, pues las escuelas están preparando esclavos. O sea, Sí. lo que hacen es que están adoctrinando a personas a poder seguir estas normas en las que básicamente vivamos sin libertad y estemos trabajando para la era industrial y seamos parte de esa cadena de producción como seres humanos, lejos de pensar, ayudarnos a reflexionar de estas grandes preguntas, ¿no? Que tú decías, bueno, pues estos espacios se daban en Rodas, ¿sabes? Se daban en el Partenón, ¿no? Y cuestionar a esos grandes filósofos y entender la historia desde la historia de Alejandro Magno, ¿no? De todos estos grandes personajes y del mundo de las posibilidades y no de las abstracciones que hemos creado en la sociedad moderna. O sea, comulgo totalmente con lo que estás diciendo. Yo creo que deberíamos meter dentro del sistema educativo, vaya, además de nuestro país a nivel mundial, meternos en el tema filosófico. Yo creo que los conocimientos los vas a adquirir tarde o temprano por necesidad. O sea, la prueba está en que, digo, mi hija salió de 9 años sin hablar una palabra de inglés y platica con ella. Y no era un tema de que nosotros habláramos en inglés para que ellos hablaran, no. Cuando empezó con preguntas de ¿cómo se llama? De vocabulario ya más elevado, le dije, mi amor, ahí sí no tengo ni idea. Aquí hay un diccionario, había en el barco cuando lo compramos, ya venía un diccionario Larousse, de esos español, inglés, y no. Se lo di y empezó con las palabras que no entendía a buscar el significado y pues obviamente como esponja. O sea, ahorita está aprendiendo hawaiano online y tocando el piano online. Si tú me dices, oye, ¿estás preocupado por el futuro? No. Oye, ¿quieres que vayan a una universidad? No. O sea, a ver, sí y no, lo que ellos decidan. Porque considero que
que a donde se enfoquen, a donde tomen el rumbo del objetivo que quieren lograr, lo van a hacer espléndidamente bien, porque son muchísimo más capaces que nosotros. ¿Y cuántas veces no te pasas la vida generando riqueza económica, propiedad y esto, para dejarles a tus hijos, porque entonces los dejo protegidos? No los proteges de nada. Luego les generas más frustración, no les estás permitiendo incluso que desarrollen sus talentos. Ese güey puede ser muchísimo más fregón que tú. Y ya sacaste la conclusión de que necesitaban de ti y de tu economía magnífica para ser alguien en la vida. A ver, yo creo que es una gran plataforma y es una gran ayuda, pero que supongas que tú les tienes o sea, les tienes que provocar eso, creo que está mal. Creo. Cada quien su tema, pero están haciendo negocios mis hijos, van y cortan chabacanos y no sé qué, y hacen mermelada y la venden, y ganan su lana, y hacen sus cosas. Ellos o sea, Diego, ahora que quería comprar su bicicleta, está con ideas, ¿qué se te ocurre? ¿Qué negocio puedo hacer? Le dije, pues mira, uno que hice cuando era chavo fue pintar las banquetas del fraccionamiento, hazlo, búscale por ahí, o sea, mides los metros, vendes metros lineales, tocas en la casa, te entregas una cotización y entonces ganas lana, lavacoches, haz esto. Se puso a hacer nudos marinos y vendía unos dijecitos con la forma de un nudo y le fue de maravilla. Y entonces los dejas que ellos solitos tengan una creatividad y que vean que son capaces de generar recursos. Amén. No sabes cómo me estás poniendo a pensar en todas estas cosas y en fin, en la cantidad de creencias y de programación que traemos de la sociedad y que simplemente vivimos de manera inconsciente, porque, en fin, es muy refrescante escuchar estas ideas. Hablando de ideas, ¿qué ideas sobre el éxito y la riqueza cambiaron en tu concepción después del viaje? Bueno, primero el orden de prioridades, o sea, la verdad, como la mayoría de la gente, pues estabas pensando en un mejor coche, en una mejor casa, en mejor ropa tal vez, ¿no? En poder pertenecer a un cierto grupo. Hoy te puedo decir que realmente eso no me genera mayor interés, me da enteramente igual. Y las prioridades, te puedo decir que son mi familia y mis amigos. Punto, que se acabó. Así. O sea, si yo el mismo tiempo que le dediqué a todo este proyecto se lo hubiese dedicado a generar billetes, seguramente sería un hombre bastante rico y me hubiera ido muy bien. Pero vivo mejor de lo que puede vivir un hombre con infinitamente más dinero que yo. Y yo me puedo dar el lujo. ¿Y cómo lo mides? O sea, ¿cuál es la métrica de eso? ¿O cómo lo evalúas tú en tu vida? Pues mira, ve nada más el número de meses que puedo estar yo haciendo lo que me gusta y pues resulta que el año pasado estuve 9 meses navegando. Entonces, ¿cuántos millonarios conoces que pueden darse el lujo de estar 9 meses navegando o haciendo algo que realmente les gusta, o en la montaña o en expediciones, pero todo el tiempo? O sea, no es voy, vengo. O sea, un tipo exitosísimo de repente se puede ausentar 2, 3 meses. Ahorita acabo de estar en las Baleares 3 meses. ¿Por qué? Pero a ver, momento, no es dinero, porque te juro que no lo tengo. Han sido más estrategias, han sido más forma de buscarle. A ver, al final, pues tuve una empresa ¿Y cómo le haces? Exacto, platícanos cómo le das viabilidad a este proyecto, porque sé que también ya has empezado a hacer cosas de esto, en fin, las conferencias, platicamos de eso antes de entrar aquí al audio, en fin, la visibilidad que le has dado al proyecto, pero ¿cómo mantienes o cómo haces viable esos 9 meses de vida desde un punto de vista financiero, ¿no? Sabiendo la importancia que tiene el dinero dentro de la vida. Mira, lo primero que nos ocurrió cuando llegamos fue el tema de las conferencias. Yo no sabía que podías ganar dinero dando conferencias. O sea, llegamos y a los 4 días o 5 días de haber llegado, tuvimos aquí en México, aquí en Puebla, perdón, en el Auditorio Metropolitano, un evento que había en Puebla y nos invitaron como conferencistas. Y pues había 4,500 personas en el auditorio. O sea, cuando yo no sabía ni siquiera qué les iba a decir. O sea, no sabía yo no soy conferencista. ¿Qué hago? ¿Cómo se come esto? Me acerqué a un cuate para que nos asesorara. Nos enredó más. Y llegué con Berna y le dije, mira, esto lo vamos a romper. Esto es un guión. No somos un guión. Vamos a platicar nuestra historia, como la contamos cuando estamos en una mesa. Y si nos sale bien, bien. Y si nos sale mal, tampoco pasa nada. O sea, relajémonos. No vamos a tomarlo tan a pecho esto.
y vamos a aventarnos. Oye, pues fue fantástico, nos sentimos cómodos. Obviamente empecé a ver tutoriales y esto, pues mira, tienes que caminar, tienes que mover las manos, tienes que hacer esto. Empecé a darle la siguiente conferencia, pues ya lo hacíamos mejor. La siguiente, pues oye, ya vimos que tenemos que tener una guía y pues tenemos que tener estas cosas. Y ahí empezó. Entonces, eso fue lo primero, que podíamos monetizar la experiencia. Eso fue maravilloso. Y lo segundo fue, otra vez, vuelves a hacer el análisis. A ver, yo llevo 25 años navegando. En esos 25 años he tenido socios, he tenido barcos, obviamente, ya sabes, con socios, cualquier cantidad de estrategias para poderlos mantener. O sea, hubo un velero que tuvimos 9 socios al mismo tiempo, imagínate, era una locura. Luego pasó el tiempo y llegamos al punto en que si no lo usas realmente para vivir, es absurdo tener un barco. Ten 4 socios y lo tiene una semana cada quien y te cuesta una cuarta parte. O sea, cifra número 1. Yo me gastaba menos en un velero que cualquier persona con una acción de gimnasio. O sea, yo pagaba por un velero 5,000 pesos al mes. Pues no es nada. O sea, 5,000 pesos. A ver, te puede costar eso entrar a Sport City o no sé cómo se vaya, algún gimnasio o alguna cosa así. Bueno, y todo el mundo piensa que porque tienes un velero, es millonario. No, me las ingenié para que me costara lo menos posible. Y bueno, fue pasando el tiempo. Resulta que fueron varios veleros que fui brincando, digamos, de uno mejor a otro mejor y a otro mejor. Finalmente encuentro el barco de aluminio en el que dimos la vuelta al mundo, el Aldivi, que lo encuentro de regreso de otro viaje, que veníamos de Panamá, en el Sayula, en el velero que dio la vuelta al mundo y que ganó la primera regata de vuelta al mundo de los Carlín. Venía yo con ellos de regreso de Panamá, venían de Colombia, Panamá y México. Y en Puerto Madero, Chiapas, me encontré ese barco. A las pocas semanas estaba yo arriba del barco, negociando con el alemán, y el tipo, pues la verdad es que me lo dio a un excelente precio. Vendí el anterior, mi participación del anterior, y con eso pues tuve para la mitad. Y luego un amigo me dijo, yo te echo la mano, y me ayudó. Y cuando me di cuenta tenía un barco, pero ahora lo tenía yo solo. Ay, cabrón, lo que antes era entre 4, pues ahora estabas tú solito y es más grande. Entonces, muévete. Y ahí sí tenía yo algo de recursos de la fábrica y de mi negocio, y empecé a moverme. Hoy en día lo que hice fue una estructura en la cual, pues por todas las experiencias que he tenido, pues me di cuenta que hay muchísima gente que le encantaría poder navegar, pero ni tiene el tiempo, ni tiene el conocimiento, ni se va a aventar al tiro de poder, o sea, de comprar un barco, porque no es para tanto. Pero sí, lo que están haciendo, por ejemplo, en Los Cabos, que entras como un fractional, como si fuera una especie de tiempo compartido, y entonces pues tienes X número de días al año. Sí, pero eso tiene una limitación. Nada más vas a ese lugar. ¿Por qué? Pues porque no vas a poner de acuerdo a todos los socios para que ahora lo quiero en Acapulco y ahora lo quiero en no sé dónde. Ok, ¿qué ocurre si yo hago un esquema de negocio en el cual lo que vendo son semanas por adelantado? Entonces hice una especie de tiempo compartido a 5 años, en el cual tú tienes 2 semanas por año, pero lo que busco son gente que tenga el presupuesto para poder viajar a cualquier parte del mundo donde yo esté. Entonces, yo les voy avisando dónde voy a estar y ellos entran dentro del programa, apartan sus fechas y entonces viajan y vienen con nosotros ya en un barco más grande, más cómodo, con un chef a bordo. Obviamente todo eso sale de la participación que hace cada quien. Entonces, otra vez, ¿qué estoy buscando? No estoy buscando hacer negocio. Lo que quiero es que no me cueste o que me cueste lo menos posible. Estás buscando viabilidad. Exacto. Entonces, el sentido de la riqueza lo estás transformando en tiempo, no en dinero. Eso es lo que estamos haciendo con el barco. Tu divisa es el tiempo. Así de sencillo. Que es una divisa, además, que aplica para todo mundo. O sea, aquí no hay tipo de cambio. Es una divisa universal en la humanidad. No hay de que para ti vale tanto. En el universo. Y pasamos aquí, o sea, cuando hablas de 100 años y de trascender, a ver, a no ser que seas Benito Juárez, no vas a trascender nada, nada. En 100 años nadie se va a acordar de ti, ni tu familia. Pues creo que había un cuate que se llamaba Alejandro Irigoyen. O
sea, tienes que hacer una cosa excepcionalmente grande y majestuosa para que puedas permanecer a lo largo de la historia como un Napoleón, como un... ¿Cuántos son? O sea, el común denominador no es ese. Entonces, pues vamos a enfocarnos en que vivimos muy poco tiempo. O sea, es un parpadeo en el universo lo que realmente vivimos. No es nada. Hablar de 90, 100 años no es nada. Entonces, yo quiero que valgan y quiero llevármelo bailado. O sea, eso nadie me lo va a quitar. Eso te lo llevas puesto. Entonces, esto es lo que nos ha generado. Y también estoy abierto a que, por ejemplo, este proyecto tiene 10 años. El que estamos haciendo nuevo es de mis 50 a mis 60 años. Siempre hago las cosas en bloques porque creo que el que tú puedas delimitar y poner, como en las páginas de cuando estás escribiendo la justificación, cuando tú lo tienes claro, no te sales. Entonces, porque tienes una meta. Entonces, es importante poner fechas, me parece. No importa a cuánta distancia las pongas, pero es importante y que tengan una vigencia. La vuelta al mundo, siempre lo dije, yo quiero de mis 45 a mis 50 años hacer este proyecto, lo que me lleve. Mira, una cosa increíble que nos pasó fue que al año de estar con ya navegando, comenzó lo de la pandemia. Entonces, lo primero que corté fue mi sueldo, porque me habló la persona que estaba encargada del negocio, la que estaba en administración, me dijo, oye, el gobierno nos obligó a cerrar, nos dicen que van a ser 2 o 3 semanas. Le dije, a ver, no hay forma de que una pandemia la pueda resolver en 2 semanas o en 3 semanas, y menos México. O sea, si bien nos va, yo creo que esto va a ser un año, así que de una vez vamos a tomar acciones inmediatas. Vamos a liquidar a la mayor cantidad de personal que podamos. Eran 52 empleados los que teníamos en ese momento. Y en la primera llamada me mandó la lista de la gente que estaba llegando tarde. Obviamente ofreció liquidación y todo el rollo. Alzaron la mano de entrada como 15. ¡Pum! Teníamos, a mí no me pague sueldo, lo poco que hay que quede para mantener al grupo que se quede, a los más comprometidos. Y al final de 52 se quedaron 18, ¿ok? Pero ya no tenía yo sueldo. Entonces, de un día para otro, le dije a Berna, ya no tenemos ingreso y la consigna es el patrimonio no se toca. Entonces, me dice, ¿qué vamos a hacer? Estaba desesperada, estábamos en Egipto, no podíamos regresar, no podíamos volar, ya no íbamos a tener una entrada de lana, pues vivíamos de mi sueldo. A ver, algo tenía yo de ahorro y lo que tú quieras, pero la otra parte de patrimonio no se toca. Ok. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Le dije, vamos a jugar un juego. Vamos a olvidarnos de que esto es una pandemia, porque aunque tuviéramos la verdad de lo que ocurrió, de nada nos sirve. O sea, no cambiamos ninguna realidad. Digo, si no jugamos con las variables que sí tenemos injerencia, nos vamos a volver locos aquí, haciendo suposiciones, que si fue la sopa de murciélago, que si fue Bill Gates, que... Sí, es irrelevante. Irrelevante. Entonces, vamos... Leo, yo creo que dentro de las variables que tenemos magníficas, tenemos una gran historia, tenemos las redes sociales que hoy son una herramienta indiscutible y tenemos muchísimo que hacer, que contar. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a monetizarlo? ¿Cómo ganamos lana? Le dije, ¿ves la vela que se nos hizo pedazos, se nos rompió? Se me ocurre que todo mundo va a querer tener un pedacito de esa vela. ¿Por qué no hacemos unas bolsas de playa con la vela rota? Tú las pintas, las intervienes. Y mira, tampoco es que tengamos muchísimos seguidores, pero con el número que tenemos, pues con que 100 personas te compren, ya nos resolvieron el asunto por lo menos para los siguientes meses. Pues ahí te va. En la primera semana vendimos 1 millón de pesos de bolsas de saliva. No teníamos una bolsa, no teníamos dónde hacerlas. No teníamos, o sea, obviamente no las íbamos a hacer a mano nosotros. No puedes en el barco, a menos de que tengas una máquina de coser. Pero bueno, no soy costurera, no tengo idea de eso. Y resulta que pues hizo la historia, obviamente dijo, las vamos a hacer y las voy a pintar una por una. La gente confió en nosotros. En la primera noche se vendieron 350,000 pesos. De ahí le dijo, oye, espérate, es más negocio las bolsitas que la vela. Las cambiamos, las ponemos nuevas. A ver, pum, me puse a sacar metros cuadrados. Dije, nos salen otras 100 acá. Tal. Al final, Berna pintó 400 bolsas a mano y las entregó a lo largo de todo un año. Pero ahí te va, porque usted decía que yo no vengo manejando. Llegamos a Turquía, que fue el primer puerto que abrieron,
Y justo cuando llegamos, publicó algo de estamos llegando a Marmarí, no sé qué, y me manda un mensaje, un cuate con el que yo veleaba en Acapulco, un americano, que se llama John Bennett, y John Bennett era el representante de una marca de velas. Bueno, ahora ese chavo que vendía las velas, pues ya era un adulto, que era el CEO de la compañía. Y me manda un mensaje y me dice, querido Ale, estamos en, fíjate que ya soy el CEO de UK y nuestra fábrica más importante está justo en donde tú estás, en Marmarís. Ya les hablé al dueño de la empresa y pues los quiere conocer y los quiere invitar. Berna, ya nos hicieron la tarea, ya tenemos dónde, dijo, pero no le has dicho nada. No te preocupes, es una fábrica de velas. Pues la visita que teníamos, llegué con la vela en un diablito, una cosa de más de 70 kilos de trapo, así toda hecha pedazos. La llevé y le digo, oye, necesito que me hagas un favor. ¿Me puedes hacer unas bolsas como esta? Teníamos una muestra de una bolsa de Berna, como esta, con esta vela. Me dijo, claro, no tengo nada de trabajo y me urge que mi gente produzca algo. Bueno, en una semana me hizo las primeras 100 bolsas. Entonces ya teníamos el producto. Ahora, de los cabos viejos hicimos las asas. Luego te mando unas fotos para que veas las bolsas. Pero resulta que, a ver, estábamos sin tierra, sin idioma, sin patria, sin nada, flotando anclados en Egipto sin poder bajarnos. Y fuimos capaces de generar un emprendimiento, o sea, de generar empresa. Quiere decir que la necesidad y el grado de crisis al que puedes llegar te va a detonar en creatividad para ver cómo sales del atolladero. Entonces, para mí ese punto que a ver, fue dramático, ¿eh? O sea, fue dramático, dramático. Mi papá, bueno, perdón, mi hermano con un cáncer que se estaba muriendo, se murió a los pocos meses cuando estábamos en Italia. Mi papá un mes después se murió. O sea, no podíamos bajarnos del barco, no podíamos ir a un aeropuerto, no podíamos regresar. O sea, estábamos realmente, pues ahí. Entonces, ¿qué haces con ese aislamiento? O sea, si tú lo cuestionas, estás loco, no puedes hacer nada, pues, ¿dónde consigues los materiales? ¿Dónde consigues esto? Pues se resolvió, salió la oportunidad y gracias a esa oportunidad, a eso que desarrollamos entre Berna y yo, nos estaban viendo de una marca de ropa. Bueno, son un grupo muy grande que son los dueños de Pepe Jeans y la CEO nos estaba observando y entonces me manda un mensaje en el cual pues, me dice que le había encantado la forma en la que habíamos doblado la página y que habíamos podido sortear la crisis, que ella estaba pasando por una situación que no sabía qué hacer y quería motivar a sus empleados, ¿no? Entonces, pues deciden que hagamos una charla y no sé qué, la charla tiene éxito y derivado de la charla resulta que nos ofrecen el patrocinio de la marca. Y cuando me dicen, oye, ¿cuánto nos? Pues que no sé ni cuánto cobrarte. Ella me manda la propuesta, me dice, mira, pues normalmente para un patrocinio podemos pagar así, 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 asado. Y luego el branding en la vela, pues te pagamos tanto. Dije, a ver, ya no salió. O sea, resulta que el proyecto que me tardé 20 años en tener el fondeo, me duró realmente un año y los otros 3 años de navegación, o vaya, o 2 años y 8 meses de navegación, se lograron gracias al patrocinio y al tema de las bolsas. Entonces, Increíble. No, pues es que, o sea, varias reflexiones, pero una es que tu historia es tu mejor negocio. Y eso exacto, aplica a cualquier persona que nos esté escuchando, mucho más que toda la empresa, inclusive que habías construido por tanto tiempo. Y la bueno, somos otra es esta, contadores de historias. bueno, pues también, pero eso conecta, ¿no? Y genera este sentido humano que sobre todo en este mundo de alta tecnología y digitalizado, lo que más busca son con esas conexiones reales, ¿no? Que lo que refleja todos esos retos que ustedes tuvieron y toda su historia de vida y esa aventura, pues es ese deseo humano de conectar y de verdaderamente vivir la vida, ¿no? De este sentido de libertad. Y por otro lado, lo que decía Paulo Coelho en El Alquimista, no sé si lo hayas leído, pero dice, pues eso, ¿no? Que cuando alguien desea algo con tanta pasión y tiene un propósito de vida tan claro, el universo confluye para Conspira. ayudarle. Conspira, esa es la palabra que usa, para hacerlo. Y así es, Te digo, las cosas suceden de manera providencial. claro. ¿Y tú, y por qué crees que sucedan? Digo, ya vamos a ir cerrando aquí el episodio, pero ¿por qué crees que sucedan?
Mira, yo creo que al final somos energía y sí es real que hay frecuencias que generan un bienestar y hay otras que te dan para abajo. Entonces, yo creo que ese tema de vibrar alto, de estar realmente en un estatus en el cual entiendes, no envidias, no estás con broncas de nada, no deseas lo del enfrente, o sea, tienes tu objetivo tan claro que yo creo que cuando estás pensando en el equipo, en el grupo, que es tu familia, pues no lo estás haciendo a título personal, o sea, no es por poseer algo material, es por tener algo en otro nivel, con otra dimensión, que energéticamente debe alinearse y es lo que ocurre, porque no acabo de darle realmente una respuesta clara a esto, pero te juro que pasa. O sea, y te lo puedo decir con una infinidad de ejemplos. Claro, no, yo creo que sí digo, nosotros no lo vemos porque no somos capaces de percibir la energía, pero es real, ¿no? El mismo Einstein, o sea, desde la ciencia se ha comprobado esto y, en fin, se ha hablado mucho de estas leyes de atracción y sí creo que cuando estás en cierta vibración, pues el universo y las personas te quieren ayudar, ¿no? Como se dieron todas estas muestras de generosidad totalmente desinteresadas para ayudarlos a cumplir sueños, porque al final del día yo creo que también ustedes son el reflejo y la proyección de muchos de nosotros. Ahorita que estabas hablando, pues un momento me conmoví mucho, porque pues claramente que esa ilusión de poder tener esas experiencias de vida vive en mí. Y entonces el que tú lo estés haciendo de cierta manera a mí me participa de lo que tú estás haciendo. Y ese deseo humano de contribuir yo creo que es algo que está siempre muy presente. ¿Qué le podrías decir, Ale, a las personas que como yo, tal vez, y ese sería un buen consejo para mí, están buscando tener más libertad y tal vez no tenemos la posibilidad de irnos 3, 4 años a dar la vuelta al mundo, pero ¿qué consejo nos podrías dar para vivir con un sentido de mayor libertad? Mira, yo creo que lo primero es darte cuenta cuál es tu lucha en este mundo. O sea, si es el tema material, creo que desde ahí tendríamos que empezar a cambiarlo y a tratar de modificarlo un poco. El tema material es importante, es una gran herramienta, pero que no sea lo que rige, que no sea lo que está como en la primera capa. Yo creo que en la primera capa lo que tiene que haber es un deseo profundo de vivir, de tratar de tener la mayor cantidad de relación con la naturaleza. O sea, el ser humano hoy en día, por ese afán de confort, se está divorciando de la naturaleza. La naturaleza no es confortable. La naturaleza es fría, hace calor, hay moscos, todo eso es la naturaleza. Y el ser humano está pretendiendo tener un confort. Entonces, fíjate hoy, por ejemplo, ¿qué te venden como tema de experiencia? ¿Ver a ver la aurora boreal? Sí, pero vas a estar en un iglú transparente donde la temperatura está controlada y te vamos a servir una mesa de no sé qué. Perdón, vaya, pues eso pues, está padrísimo, qué fregón experiencia, pero considero que otra vez el confort te está ablandando. O sea, también hay otro tema de estructura humana que te hace rudo, que te hace fuerte y que puedas tener resistencia, pues es el que aprendas, que te aguantes, que sepas que no siempre vas a obtener lo que quieres en el momento que quieres. O sea, todo tiene un proceso, pero tiene que tener un fin justificado que tenga un mayor alcance que simplemente el tema de la riqueza y del dinero. Creo que va por ahí más o menos el tema de lo que tenemos que buscar y hacer una especie como de balance, así como haces tu balance financiero cada fin de año, hacer un balance, decir, a ver, ¿cuántas semanas trabajé y cuántas semanas le dediqué a lo que me apasiona, lo que me mueve? Puede ser mil cosas, ¿eh? No, yo no, de ningún momento quiero decir que la navegación a vela sea la única salida, ¿no? ¿Qué te gusta? La montaña, ¿te gusta el camping? ¿Te gusta lo que te guste? O sea, yo creo que vale la pena empezar a tener más tiempo para ti y menos tiempo, porque si ya generaste un suficiente recurso como para que puedas seguir viviendo al nivel que estás viviendo y ahí estás bien, o sea, y no es ser mediocre, ¿eh? Yo creo que ser mediocre más bien está en no aprovechar tu vida como la deberías aprovechar, no en quedar con menos lana, ¿no? Yo creo que la mediocridad está más, digo, en fin, bueno, lo voy a decir como es. Yo creo que la mediocridad está, desde mi perspectiva, en quedarte en tu zona de confort, en jugar el juego que la sociedad quiere que juegues, en no cuestionarte por qué estás haciendo lo que haces, en
no retar el tener un balance de vida, como tú dices, y poner en la ecuación cuánto tiempo te estás dedicando a las cosas que quieres hacer y cuánto tiempo le estás dedicando a lo que en teoría te va a dar las posibilidades de hacer lo que quieres hacer. Porque el juego está totalmente corrupto y está totalmente al revés. Y lo que necesitamos es salirnos de la zona de confort y dejar de ser mediocres en esta vida y retarnos a hacer retos grandiosos como lo que ustedes como familia han logrado. Ale, la última pregunta, y este es al lado de todos, esta va a estar interesante tu respuesta. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Mi mejor inversión ha sido este proyecto de Vuelta al Mundo, porque veo que yo a mis hijos ya les dije que se den por heredados. O sea, yo no voy a dejar lana, definitivamente. Se queda algo, como decía el ¿cómo se llama? El economista, que decía que si le quedaba lana cuando muriera porque hizo un error de cálculo. Yo creo que tienes que dejar que ellos se desarrollen. Mi mejor inversión definitivamente, bueno, espérate, creo que estoy diciendo una tontería. Mi mejor inversión fue definitivamente haberme topado con Berna. Ojo, yo creo que una cosa son las ideas y lo que tú quieras, los proyectos, pero si no tienes alianzas, si no tienes aliados, estás fregado, compañero. Entonces creo, que como que me fui muy por el fin de lo que había ocurrido, pero nada de eso hubiera tenido el impacto que tuvo si yo no hubiera tenido una extraordinaria socia que fue mi esposa. O sea, entonces yo creo que, pues no sé si llamarle capital, pero te puedo decir que la mejor decisión fue conocerla, haber tomado la decisión de casarnos, porque los dos nos potencializamos, nos sacamos lo mejor de cada quien, crecimos, cada quien con lo suyo, porque además somos muy diferentes, pero cada quien con su tema, pero yo creo que nos exponenciamos brutalmente, los dos. O sea, hay gente que te saca lo peor y gente que te saca lo mejor. Te puedo decir que en mi caso, mi esposa me sacó lo mejor de mí, porque además me obligó a realmente estar cuidándolos. O sea, fui muy cuidadoso conmigo, no me podía lastimar, no podía hacer una estupidez más grande de la que ya estaba haciendo, porque le costaba la vida a mi familia entera. Entonces, eso fue un tema, pero sí, creo que ahí sí, definitivamente lo mejor que pude haber hecho, la mejor decisión que he tomado fue casarme con Berna. Pues creo que no pudimos haber cerrado el podcast en un mejor tono, en una mejor vibración, con una mejor reflexión. Yo creo que mucho del gozo, inclusive en la vida, tiene que ver con quién la compartimos, más allá de todo lo que nos habilitan a poder lograr, ¿no? Pues, ¿de qué te hubiera servido dar la vuelta al mundo y lograr y tener todas estas experiencias si nada más lo hicieras por tu cuenta, ¿no? Se exponencia cuando lo compartes y sobre todo cuando lo compartes con tus seres queridos. Ale, muchísimas gracias por contar tu historia. Me quedo con tantas reflexiones y con un mensaje tan contundente y tan importante que me encanta poder también ampliar aquí a la comunidad de la Revolución de la Riqueza, y te deseo todo el éxito del mundo y cuentes conmigo para lo que sea necesario. Te mando un fuerte abrazo, Ale. Vente a pelear con nosotros, tenemos que platicar, todavía tenemos tema de... Vente. Oye, te tomo la palabra, feliz de la vida me voy a pelear con ustedes y me encantaría llevar a mi familia. Sería fantástico. A partir de enero vamos a estar en el Caribe, en Bahamas. O sea, te queda a tiro de piedra. No, pues listo. Cerramos fecha. Te mando de ahorita, verdad. Te mando este tema o una presentación que tengo. Vamos a estar enero, febrero y marzo en Bahamas, que están las exhumas, está toda la zona esta que es maravillosa. Y luego de ahí nos vemos. En Cuba. Y luego un mes en República Dominicana y luego Colombia. Entonces, no, pues ahí nos vemos en el Caribe. Es un compromiso mío. ¿Ya está? Contigo, aquí enfrente de todos. Nos vemos por allá. Me va a encantar compartirlo, Ale. No, o sea, está cerrado. Como tú decías, a los 45 yo ya estoy. Ya me vi ahí en enero. Enero, febrero estaremos contigo. Me parece fantástico. Ale, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Me va a encantar conocerte más. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te aportó valor, dale like, suscríbete y compártelo con quien quiera aprender a invertir mejor. Recuerda, cada inversión, grande o pequeña, construye tu riqueza. Esto es una producción de Sonoro.